Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Un Camino y una Verdad. Vamos a ver en esta ocasión la segunda parte de nuestro gran tema, la historia de la iglesia. Es un término de origen griego también, eclesia. Lo original sería congregación, pero como nos vamos a situar en la historia sobre en realidad el origen de la iglesia cristiana, vamos a llamarla así. Les invito a seguir entonces visitando nuestra página para que conozca la verdad que le hará libre. Y esta única verdad que proclamamos se encierra en uno solo, en Yahshua, Hijo de Yahweh, nuestro Redentor. En ningún otro hay salvación. Antes nos habíamos quedado en el periodo conocido como la paz romana, y en este tiempo, como ya dijimos, fue que nace o entra en escena Yahushua. También le vamos a recomendar que el objetivo no es acumular conocimiento, sino poner en práctica y aplicar lo que ya conocemos. La frase general de nuestro estudio, entonces, como ya sabemos, es: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y nuestro texto base lo tenemos en el libro de Yesaya 24 del 5 al 6. El nombre original es, el nombre que tiene la Reina Valera, que la Iglesia Católica le ha puesto, es Isaías. El original es Yesaya. Muy bien, vamos a leer en el nombre de Yahushua. Dice así: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Muy bien, según nosotros habíamos tocado en el tema, en la primera parte, a los que se regresaron del cautiverio en Babilonia se le conoce hoy comúnmente como judío, pero el original es Yahudí. Recuerde lo que hemos hablado, que la J no existía y los griegos han cambiado los nombres de todos los, la mayoría de los autores o personajes bíblicos. Eso es así. Entonces, la palabra judío es una palabra corrompida. El original es Yahudín. Entonces la tribu de Yahudá fue la única que regresó completa, según los historiadores. Y la religión que surgió a partir del segundo templo con el regreso de ellos fue el judaísmo. Ese sí es un nombre ya que se puede decir así, judaísmo, porque es una religión más. En estos momentos es que va a surgir las tradiciones principales de los ministros a la tradición oral, el Talmud y esas cosas. Entonces, retomando el tema también de los macabeos, los macabeos fueron la dinastía real asmonea, fundaron la dinastía real asmonea, proclamando la independencia Yahudí en la tierra de Israel desde el 164 antes de nuestra era al 63 antes de nuestra era, como se conoce también antes de Cristo. Muy bien, son considerados entonces los macabeos como héroes nacionales del pueblo de Israel, y la rebelión es conmemorada religiosamente de forma anual en la fiesta de Hanukkah. En el 167, según cuenta la historia, después de que Antíoco emitiera en Judea los decretos que prohibían la práctica y rituales religiosos, un sacerdote rural de la ciudad de Moedín se dirigía al templo a sacrificar cerdos a Zeus, y Matatías, el asmoneo, encendió la chispa de la revuelta contra el imperio Seleucida, y lo que hizo fue que mató a este personaje, este sacerdote, y llamó al pueblo
a rebelarse contra los griegos, porque rechazaban el culto a los dioses griegos. Tras la victoria de los macabeos, entraron triunfantes a Jerusalén entonces y posteriormente realizaron una limpieza ritual, restableciendo los servicios tradicionales Yahudín e instalando a Jonatán Macabeo como Cohen Gadol o gran ministro, porque la palabra sacerdote son de los que es de origen de los que adoraban a Nimrod, Semiramis y Tamuz. O sea, en honor a Tamuz se comía un cerdo y los que ministraban en el templo de Nimrod o de Tamuz se le decían sacerdotes. Y enseñaron a todo el mundo a comer cerdo en honor a Tamuz. Tradición que todavía hasta el día de hoy se sigue adoptando en el mundo entero. Muy bien, entonces la autonomía yahudí se mantuvo hasta el 63, antes de nuestra era, cuando un general conocido como Pompeyo el Grande capturó a Jerusalén y sometió todo el reino al dominio de Roma. La dinastía Hasmonea se mantuvo hasta el 37, cuando el Idumeo Herodes el Grande se convirtió en el rey de Jerusalén. Entonces, la historia nos está diciendo que los hasmoneos fueron los sucesores directos, para que se entienda, de los macabeos, quienes lograron establecer un poderoso reino en lo que hoy es Israel. Por otra parte, cuando fueron conquistados por los romanos, esto es algo que hay que resaltar, Roma nunca le dio un estatus de polis a Israel. ¿Por qué? Porque eran muy revoltosos esta gente y siempre estaban esperando un libertador Mesías que lo librara del yugo de Roma. Y esta situación entonces siempre le daba problemas a los cónsules romanos y a los líderes. Israel era simplemente un pueblo conquistado del imperio. La diferencia era que todo el que nacía entonces en una polis era ciudadano romano. Por ende, el Yahudí no tenía esa ventaja. El que nacía en Israel era israelita y no ciudadano romano. Es claramente el caso de la provincia o la ciudad de Tarso, la polis, que sí era una polis romana, se había ganado el estatus. Por eso Saulo era ciudadano romano. Otra cosa importante a resaltar es que no se imponía el idioma latín ni el griego a los no ciudadanos. Por eso Israel permanecía estable su idioma y no se le obligaban los otros. Entonces esto encajó perfectamente para la aparición de Yahshua, nuestro Mashiach, para que no tenga ninguna relación con el paganismo. Hubo también después de esto una guerra civil en Egipto entre Pompeyo, el general Pompeyo el Grande, y Julio César. Este Pompeyo fue asesinado y Julio César quedó al mando del imperio. De las reformas más importantes que hizo este nuevo líder, Julio César, es que establece el calendario juliano, inspirado en el babilónico egipcio, para todo el imperio. Él estableció este calendario. Dice la historia que este hombre era, aparte de político y militar, también era escritor y se destacó como un gran orador. Redactó incluso un tratado sobre astronomía, porque le gustaba mucho la investigación de los astros. El calendario juliano, introducido por él mismo, Julio César, en el año 46, ha sido reemplazado como calendario civil por el que se conoce como calendario gregoriano del 1586, dejando la mayoría de las fiestas antiguas en nombre de los dioses y emperadores intrínsecos en él. Un tema que también vamos a ver posteriormente sobre del calendario. Y aún así, la iglesia, sabiendo que este calendario honra totalmente a Hasatán, lo dejaron así de todas formas. Cabe destacar en estos últimos tiempos también de la época de Julio César, un prestigioso de la época, un personaje prestigioso llamado Antípatro de Idumea.
Este señor prestó apoyo a Julio César mientras César sufría el asedio de Alejandría en el 47. Antípatro entonces le rescató con 3.000 hombres. En agradecimiento a esto, Julio César le elevó a la categoría de ciudadano romano a este hombre Antípatro y lo dejó libre de impuestos y lo colmó de honores incluso. Los idumeos, para que se entienda también, es un término hebreo que significa Edom. Cuando lo traducimos a nuestro idioma es rojo. Se aplica entonces al color del cabello del hermano de Jacob, Esaú. Era incluso uno que reclamaba el reino también. Ya usted puede darse cuenta del descontento de los hebreos cuando ven que aparte de Roma, también sobre ellos están los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, el cual vendió su primogenitura, como conocemos en la historia en el libro de Bereshit o Génesis. Más tarde, Antípatro, el idumeo, proclamó su inquebrantable lealtad a los romanos y César le nombró primer procurador romano de Judea. Esta situación entonces permitió a los Yaudín un grado especial de protección y libertad para gobernarse ellos mismos, para ser un poquito independientes. El historiador Flavio Josefo, señala que Antípatro comenzó inmediatamente a construir la muralla de Jerusalén, para las cuales habían sido destruidas por el general Pompeyo el Grande. Bajo el mando de este Antípatro I de Idumea, en el 43 antes de nuestra era, fue el fundador de la dinastía herodiana. Este hombre es el padre de Herodes el Grande. Entonces, los líderes judíos buscaban favores del imperio para que los hicieran gobernadores. Es el caso de Herodes el Grande. Él fue heredero de Antípatro, que era, como ya dijimos, su padre. Pero los judíos no lo querían, los yaudí no querían saber de Herodes. Y Herodes, para congraciarse con ellos, tuvo que buscar una hebrea, una yaudín, para casarse con ella y reclamar el reino. Entonces lo hizo con una que se llamó Miriam. Ella no lo quería a él. ¿Qué hizo él? Él mató a toda la familia de ella. Y Miriam se suicidó entonces lanzándose del templo. Y Herodes, como tenía que casarse, agarró el cuerpo, lo embalsamó y se casó con el cadáver. Así mismo como usted lo oye. Este hombre no era fácil. Entonces, en el 40 antes de nuestra era, los partos invadieron la provincia romana orientales y lograron expulsarlos de muchas áreas. Pero en Judea, la dinastía Asmonea fue restaurada por el rey Antígono Matatías como un monarca. Entonces Herodes se las arregló para huir a Roma. Después de convencer al Senado de sus intenciones sinceras a favor del imperio que él apoyaba, el imperio romano, fue nombrado como rey de los Yaudín por el Senado romano. Entonces, a pesar de su nombramiento como rey de la totalidad Yaudín, Herodes no la conquistó plenamente hasta el 37 antes de nuestra era. Él gobernó como un rey vasallo durante 34 años. ¿Qué hizo él? Aplastó la oposición mientras iniciaba proyectos de grandes construcciones también, incluyendo el puerto de Cesarea. Este hombre también lo que hizo fue que reconstruyó el templo, activó la provincia de Masada, la elevó, y el Herodión, entre otras cosas. Para congraciarse entonces con los romanos, hizo también construcciones para ellos. La provincia de Cesarea, hizo templos, hizo gimnasios, hizo anfiteatros, desarrolló muchas actividades romanas y griegas para gusto de sus contemporáneos. Luego de que los griegos entonces fueron expulsados de Israel, al aferrarse al poder por los macabeos tuvieron entonces el punto culminante para que los griegos fueran expulsados.
ellos quedaron al frente, los saduceos, y los líderes yaudín decidieron buscar un descendiente de David para ponerlo en el reinado. Y los saduceos se enojaron porque ellos no descienden de David. Se impusieron y sacaron a los Cohen, a los ministros. Porque imagínense ustedes, ellos 33 años peleando a favor y al final no van a quedar al mando. Esto le causó un disgusto a ellos. Y son expulsados los verdaderos Cohen. ¿Y qué pasó con estos Cohen? Estos Cohen se van a ir a la cueva de Qumran. Es el grupo conocido hoy como los esenios. De este grupo es que sale Johanán Tevilá, o Juan el Bautista, como se conoce hoy, pero el nombre real es Johanán Tevilá. La arqueología muestra que la ocupación de Qumran fue intensa del 103 al 76 antes de nuestra era. Por eso usted ve que Johanán no es uno de los líderes del templo, aunque sus padres sí pertenecían al templo. Eso es lo que está pasando. Es por eso que Johanán está predicando fuera del templo, aunque él debió de ser uno de los que esté ahí. Entonces, durante los reinados de Aristóbulo I y Alejandro Chaneo, Alejandro Chaneo también tiene una historia fuerte sobre la dinastía hebrea. ¿Quiénes persiguieron estas personas cruelmente a sus opositores? Es decir, a los esenios. Los esenios son los que guardan también una copia de los escritos originales de la escritura, los cuales fueron descubiertos recientemente. Fueron descubiertos estos manuscritos en los hallazgos del Mar Muerto. Puede investigar en la cueva de Qumran. La historia bíblica que habla de los personajes que llegaron entonces preguntando a Herodes, ¿dónde está el rey de los Yaudín que nació? Estas personas, cuando le dijeron eso a Herodes, Herodes vio en esto una amenaza, pues él sabía que era el fin de su dinastía. Es por eso que él mata a los niños. En un momento de la historia, Herodes también quiso llevarse la honra de Elohim y murió. A su muerte, entonces, su reinado fue dividido entre sus 3 hijos como tetrarquía, en 3 regiones. A Herodes Filipo, conocido como el tetrarca, al este del Jordán y Tiberíades. Arquelao le tocó Judea, Samaria e Idumea. A este es el que sucede Pilato, el que lo secunda, lo sustituye Pilato. Herodes Antipas le tocó Galilea y Perea. Este fue el que mató al profeta Johanán. Entonces, como ya vimos anteriormente, existían 2 jueces en Israel. Uno era Shammai, que era presidente de la Corte Suprema y el jefe también del Sanedrín. Su tribunal tenía soldados a su disposición. Oiga bien, el otro juez era Hillel. Lo que todos sabían era que si usted se metía con lo que decía Shammai, usted se encontraba en grave problema, porque lo que él dice hay que oírlo. Él tiene el apoyo del gobierno romano, tiene el apoyo del Sanedrín y tiene soldados. Pero Hillel no, y ni siquiera tenía soldados a su disposición. Entonces, luego de la muerte de este Herodes, su hijo Arquelao fue a Roma para buscar la renovación del título de rey de los Yaudín, o rey de los judíos. Cuando este regresó, creó un plan secreto para eliminar al gobernador de Siria y quedarse con toda la región. Cuando Roma se entera de este plan, el Senado romano le quita el título y le expulsa a Galacia. Y es aquí que entra en escena entonces el emperador o procurador romano sobre la provincia de Judea, llamado Pilatos. El imperio romano ahora es dirigido por el emperador Calígula del 37 al 41, ya así después en nuestra era. Este hombre Calígula enfrentó también muchos problemas en Jerusalén durante el reinado de este Agripa I, por lo cual el emperador Calígula decreta el exterminio total de los Yaudín. Y el caso era que por la constante revuelta de los celotes,
y otros movimientos más que se oponían al imperio, la dificultad para mantener el orden y la tradición religiosa era difícil. Lo que pasaba era que entonces el emperador exigía adoración, que se le honre, que se le hagan culto, que se le eleven imágenes y todo el mundo se arrodillara. Incluso él puso una estatua en el templo y quería que le rindieran adoración. Como los Yaudín se negaban, entonces Calígula, el emperador, decretó el exterminio de todo. ¿Qué pasó? Que no se llevó a cabo esto porque en el 31 fue asesinado y el edicto no se pudo completar. ¿Quién lo sucedió? El emperador Claudio. Y este hombre, Claudio, dejó en paz a los Yaudín por un tiempo. Otro personaje, Agripa I, que fue sucesor de Herodes Antipa, estuvo del 40 al 44, dictó la muerte de Santiago el Mayor o Jacob y dio también prisión a Kefa. Esta historia la podemos encontrar en el libro de Hechos 12 del 1 al 3. Entonces Agripa falleció en el año 44 en Cesarea y le sucedió su hijo Agripa II. A partir de aquí también es que va a empezar la sucesión directa de los Césares sobre el pueblo hebreo. Bajo el gobierno del emperador Claudio, entonces, los Yaudí ahora tienen privilegio un poquito más cómodo y restauran también muchas cosas. Y pueden incluso formar un Sanedrín. Muy bien, entonces, cuando ellos forman el Sanedrín, pueden volver a reestructurar las leyes y enseñanzas y los servicios en el templo. Muy bien, esta es entonces la segunda parte de nuestro tema, la historia de la iglesia. Y llegamos hasta el año 40. Vamos a seguir avanzando en este tema. Si usted quiere, comparta la página con personas que usted conozca y que usted les recomienda los temas que hablamos acá. Entonces siga investigando, siga haciendo sus apuntes. Al final de los videos de este tema vamos a dar todas los datos bibliográficos donde encontramos las informaciones. Entonces ya ustedes saben, Shalom,